Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wainshway vierno sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naraira yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu ta ya tawaka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Kahamin, Wayakana Kote Shishiru, Ananya Nanwaya, Antishia Wishwa. En el programa de hoy hablaremos de un tema que tiene gran importancia para la EPS indígena Anas Wayuu, la contribución solidaria. Nuestro invitado es Daniel Teherán, jefe de aseguramiento de Anas Wayuu, y nos va a contar todo acerca de cómo afiliarse y tener cobertura en salud. Watamaron pushwa. Anaya otsehoru sau ya hiya hapa hancha to potska suara kakat EPSI ka Anas Wayuu purana sankin wayu marekari. So kaikat asha no sop no one skuait pa. Te ekerto ko pura RG rasulut EPSI ka Anas Wayuu sulut EPS kalirus pushwa scenario contribución solidaria. Asurha o aita pura inkertin na chins pura ni rahana so kai kat ani wama chi ingeniero kai Daniel Teherán nya skis kat keroti rakat sanai RG ta shahira kat sulu TPSI kat sulu Anas Wayuu nya ashan chis chik hamun skuai pa pura inkerton chon Wayuu ota chinias pura RG. El tema de la semana. He horu te putu han hat karau so semana kat. ¿Qué es la contribución solidaria? Anu ne parasta sakira no manche ingeniero. Caso de contribución solidaria ka anuri. Hamus skuai hamus yatan wa akap na hawaya kanairo. La contribución solidaria es un mecanismo de afiliación al régimen subsidiado en salud que propende la continuidad y la universalización del aseguramiento. Esto especialmente para la población no pobre y no vulnerable. ¿Qué significa esto? Es aquella población que se encuentra clasificada en el SISBEN en el grupo D y que no cumple los requisitos para ser cotizante o beneficiario en el régimen contributivo. Esto es con el fin de alcanzar la cobertura universal del aseguramiento, que la mayor población se encuentra afiliada. Entonces, todos aquellos que estén en el grupo D, según la clasificación del SISBEN, deben afiliarse o estar afiliados en la contribución solidaria. Anu noi que oche ingeniero que si pajeta sakira mnakat moi casa wayun hamus skuai pas persiatana por enchen wayu sulu hoterhera ka te kanuri que contribución solidaria on skuai pate kierto sulu montora erhera kat pura ana o tenías pura hat kotta tena pushu ana wayu kana no hori kana iro kierto insene erhera sulu puna te erhera kat sulu en Colombia na pura nairo no hori kana kama na iner pura awara hawatahari nairo ayatashi ne oikari kana ironi kasa hukumos nohori re kana ya asawa han pura nawara han temre uskar awara ha na pure wane wer naku te kanari ka régimen contributivo no hot kat sunto siasat na pura hat mainairu sulu kan te kanari kat SISBEN na wayu sulu kan SISBEN o tanari hon sulu kan SISBEN na pura tanari hon kanairu ekero chino wayu kan skahamen ari hona mari hona ina ne kero kar kasa akamu intera manka mole na ya na yatashi kanairu siasat SISBEN ekero en grupo D bonus naya kanairu kamoy hanaka naya kanairu ekero to ihan kasna shahira pre hana na sulu to contribución solidaria monaka.
Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Guamoy, Macamoy, Guaymahiranchi, Puchonca y Spurana. Muricasmahan al Master Piete EPS Ikat Anas Guayú, Buena Hirengia, Ellos can Spura, Anari Rajuchon Hule Ruiguaya. Hiakan, Otawayakan, Achaha Hirashuakuay Paspurana. ¿Cuál es la consecuencia de que un afiliado no pague su contribución solidaria? Bueno, Sakira que no me ingenierke. Hamos en Cuba y Pabano Guayo, Paniestru, otra contribución solidaria que no guarda, muy como guarda, y renien no, y renovará, y temanaca, no muy. Es importante conocer las consecuencias del no pago de la contribución solidaria, dado que si se deja de pagar por 2 periodos, esto dará lugar a la suspensión de la afiliación del grupo familiar. Es importante tener eso siempre pendiente. Y importante que el núcleo familiar o la persona encargada tenga actualizado la información de su grupo con la clasificación del CISBEN, dado que si algún integrante que suma en el mecanismo, en la suma del pago de la contribución solidaria, le afecta a ese grupo familiar, entonces si alguien de su núcleo sale o nace o fallece, ahí va cambiando la capacidad económica del mismo grupo. Entonces es importante acercarse a la entidad territorial para que ellos les revisen, la actualicen, si procede con la actualización o no procede. Pero sí es importante acercarse cuando el núcleo detecte que hay un cambio en los ingresos económicos. Ano no que ingeni que si paheto. Si me atahane out hamoin koi pun wayo no ir no wara te menaka no mai suru hoteras koi pakaterekero toko suru RR. Mungkin no ir no wara amon no tayu no stun pushkari ros pushwa no apne RR namoi. Mungka koula irenisa piang kashi ka hamoin wara kashi wai te menaka no mai na semaka na tesis benka soto hai. Na yatashi kanairu oika kanairu hunku musu na ya wara han katia kashi wai. Suru tesis benka de menayot kat grupo de he kar kana te hai sa ya sa mangete awana ha stiro mangere wani ho he kech hemeri na akam ho wani no omoy o tok tri wani sina ka he awana ha skoi petana wara hin kan hot wana wa ashaka ha se es por suru ka ha kana red ka ne suru mi hotral kaldi kana saki rensenai mangaya ter he naya tentina wara hin tana wara hakat puna te ha ten sa kar kana red ka na te ha sa te na pushka no ni su wana hai te ne rekerot que naunai mente que ner na eta karaka wane wa irna ku na e que no solo tu contribución solidaria manaka. Si estás embarazada, la EPSI Anas Guayú te invita a vacunarte contra el COVID-19. Si deseas hablar con alguien acerca de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo, comunícate con tu médico de control prenatal. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Morika y puro repia, te EPSI que Anas Guayú, cenas y limpias pura, te retamacunas pura que tareas COVID-19 manakat. Pasha ver, suma wane Guayú sopna tamacunas pura que ipuano, pasha pan machi médico erraja que pieza en el control que se ne puro y acá no te voy a can achahira shuakuaipa pura ana. Y por último, ¿cuáles son los canales de pago, los valores a cancelar de la contribución solidaria? Chiro at kasakira no me ingeniero. Harai chawara en Guayo en Kerot pasnai horu ashahira en Kerot pasu trajo contribución solidaria o teherawari en nuara skat kasan kana hakat. Sí, es importante saber cuáles son esos canales de pago para la contribución solidaria. Hay que tener en cuenta que este se pagará mensualmente a través de los mecanismos de recaudo de la planilla integrada de liquidación y aportes PILA, a través del botón de pago y los corresponsales bancarios o redes de bajo valor que se encuentren habilitados. Hay que tener en cuenta que este pago, tras que se realiza mensualmente, debe ser realizado también mes vencido y como máximo se deberá realizar el último día hábil de cada mes. Hay que tener eso en cuenta. ¿Cuáles son los valores de acuerdo a la clasificación que debe pagar cada contribuyente? Como les decía anteriormente, tener en cuenta que son los del grupo D. Entonces estos valores van de D1 al D3. El valor que debe estar pagando es 24.200 pesos. Del D4 al D7
35.700. Del D8 al D14, 53.100 pesos. Del D15 al D20, 80.100 pesos. Y por último el D21 paga 106.000 pesos con 200. Anun ki ke ihasha tsuhana harai hene nawara henairu ekerot konosene esenai ho ashahira surup natra contribución solidaria que escahamai niao te intensao tener eka nama ana o tahira intena pushka punawara hene wane overnakua soto intenai eso en cara lo tariki da hisenuria pila ya nawara henkerta awara reka hurup na erto banco apne kanamo punawara hene tomanaka namo hene naya o unos chiros soto hai naya na sulu kana grupo de suru sisben na wayu kana tanari huna ayastakan herama inawara intuaner nakua skahia in tu grupo de ka unus maya D1 snaimen D3 awara en 24.200 D4 snaimen D7 35.700 D8 snaimen D14 53.100 pesos ote chirwa D15 que en D20 awara en 80.100 ote mshiana ekerot kanhru D21 chirwa hat karhot snai kuai paka awara 106.200 sostoin te awara te chirwa kai nai wani kashina hatta shmanchikashi kai huara no ta tapunten tu para hat kai tu wani kashi eweta kasino sahara hap so to hatain te na quiero que nos nai hoto contribución solidaria. Lo que usted debe saber. Anu wani kasi te hain tau horu maunaya. La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad de baja transmisión y mortalidad. El lavado de manos, el uso de tapabocas y el reporte y control de contactos son efectivos para prevenirla. Se transmite por fluidos, contactos corporales o con lesiones de la piel. No hay tratamiento específico y usualmente evoluciona de 2 a 4 semanas. Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y de espalda, poca energía, ganglios linfáticos inflamados y erupción cutánea. Si presentas estos síntomas y has tenido contacto físico con personas enfermas o que han viajado a zonas endémicas o países afectados por brote de viruela, comunícate a la línea 317-639-6197. EPS Indígena Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Pura ai mahwasurio ta to no sunaihe suhu sama ohupa hirawa ota sunaihe eka yori nafta manto yori ana inte speaker otuno sunaihe ma kapiyama semana pien semana sunaihe wanu wayu eka kanan into wanure ka no tapo no wayu ousho shistuma ise niki ise ne iruku ise nasap marain satnai ouro tsunamura eka na tokta murika hanai resut kutu ota hanai punari wayu eka isutun ota Hunure sulup nama hourin tu wanurekat huni hamata sulum te kachuer que 317 639 6197 TPSI que anas wayu achaha hiras wakuai paspura ana. Muchas gracias a Reinaldo Ipuana por su traducción en Guayunaiki y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerda, juntos gestionamos salud. Feliz resto de día. Anaya otseu saapa hit pente putska watamar ote hait pensau holu on skuai pone kerto senai hotra erhera katsulu 3 PSI kana suayu na pura na yatashi kana no holi kana mayakana haiwai maner pune kerto hono smana push na choni te kana mana on holu ne pia na push kana iru anaya otsau ya otensau ote hait pasau herainte na wala hiwane wernakua na chiru tanakana hakat na taka tnai pushir he naitra grupo de manakat sulusis ben wayul he arihune renai nawara ho hatia manakat namoy anaya otsatiotokot stumate psi klanas wayu pura wata iran sa pura anai hanai way soto hai hiya kan to wayakan wacha iran wakuai pas pura ana.